están, hermanos y hermanas? Es un gusto saludarles en esta hora, aquí en su programa, el estudio de la lección de la Escuela Sabática, aquí por Advenimiento TV y Radio Advenimiento, como también por el internet en las redes sociales. Está ya conmigo mi querido pastor Joselito Rentería, quien va a ayudarme a desarrollar el estudio de hoy. ¿Cómo está usted? Muy bien, pastor. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos concede del estudio, que es lo mejor que podemos hacer en esta vida, ¿no? Amén. Relacionarnos con la palabra de Dios a través del estudio de la lección. Un saludo a todos mis hermanos y esperamos que este estudio pueda ser de bendición para todos ustedes. Así es de que oramos, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a hacer una oración. Gracias, oh Padre Celestial, por la nueva oportunidad que hoy nos brinda. Amén. Al prestarnos la vida, al concedernos la salud y por ser todo el privilegio de meditar en su palabra. Amén, Padre. Señor, este estudio será enviado a través de los medios y nosotros esperamos que con la bendición y la aprobación del Espíritu Santo pueda ser de bendición para toda persona que lo reciba. Así es. Agradecemos esto y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a introducirnos ya al tribunal de Pilato. Jesús ya estuvo en el tribunal que le montó Caifás y también Anás, y ya nosotros vimos los pormenores en los cuales él estuvo pues involucrado allí en esos tribunales. Ahora, pues como dije, le toca el turno a Pilato, el gobernador romano. Jesús ha sido enviado para que sea este hombre quien finalmente ejecute la sentencia. Vamos a ver nosotros en esta semana todo lo que sucede en relación con Pilato, su carácter, cómo es, para que nosotros podamos también sacar algunas lecciones. Cuando uno mira a Jesús, pastor Joselito, y ve a Pilato, el carácter de Jesús en relación con el carácter de Pilato, ¿cómo es de acuerdo a lo que Juan el Bautista dijo un día cuando lo miró venir? Creo que debe ser muy diferente. El Señor Jesús mostraba mansedumbre, respeto. Pero veamos lo que dice la palabra del Señor, cómo lo describe el profeta Juan el Bautista. Y esta respuesta se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Y de esta manera lo describió Juan al Señor Jesucristo. Dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí, aunque había sido llevado el Señor Jesús en calidad de prisionero por su pueblo, digámoslo de esa manera, su pueblo que lo acusaba, y no solamente que lo acusaba, sino lo había condenado, pero querían que Pilato pues secundara el juicio que le habían dado. Y aunque había sido llevado en lugar de prisionero y amarrado, Juan lo ve como el Cordero que quita el pecado del mundo. Esta expresión, que quita el pecado del mundo, hermanos, prácticamente sintetiza la misión que traía Cristo. Era quitar el pecado de la humanidad. Pero para eso tenía que también ofrecerse como cordero. Y cuando nosotros miramos de que esa era su misión, salvar a la raza humana, mis hermanos, nosotros vemos que los oficiales judíos, ellos realmente negaron que él fuera el cordero. Y lo negaron porque lo entregaron a la muerte, pero no pensando en que pues era el Cordero de Dios, sino pensando que era un impostor, pensando en que era un blasfemo, pensando en que realmente él era un sedicioso. Características que para nada son las de un
cordero que es manso, que es humilde. Como el don de profecía, Pastor Joselito, describe la actitud de estos líderes judíos ese día que mandan a Jesús para allí donde Pilato. ¿Cómo nos habla el deseo de toda la gente? Página 671 al respecto. Dice de esta manera: después de condenar a Jesús, el concilio del Sanedrín se había dirigido a Pilato para que confirmase y ejecutase la sentencia. Pero estos funcionarios judíos no querían entrar en el tribunal romano. Según la ley ceremonial, ellos los habría contaminado y les habría impedido tomar parte en la fiesta de la Pascua. En su ceguera no veían que el odio homicida había contaminado sus corazones. No veían que Cristo era el verdadero Cordero Pascual y que por habérsele rechazado, para ellos la gran fiesta había perdido su significado. Tremendo episodio aquí, pastor. La verdad que qué error tan grande de los dirigentes al tomar un papel que definitivamente estaba muy contradiciendo lo que realmente Jesús era. Juan lo había visto como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aunque estaban aquí celebrando la Pascua, la fiesta de la Pascua, pues sin duda alguna estaban participando de ese Cordero Pascual, que también tiene un gran significado con Cristo. Y según cuenta aquí el deseo de todas las gentes, que no se querían contaminar el entrar en ese pretorio, en ese lugar del tribunal de Pilato, porque no se querían contaminar para participar de la fiesta. Pero dice el deseo de todas las gentes que en su ceguera no veían que el odio homicida ya había contaminado sus corazones. A la vista del ser humano se pueden ocultar muchas cosas, aparentando piedad, mas en cambio el Señor conoce los corazones y estaban llenos de contaminación. Cuando no se querían contaminar con algo así para que no se viera que se contaminaban, pero qué mal, qué contaminación existía en sus corazones. Imagínense tener un espíritu homicida. Qué terrible, ¿no? O sea, hay como una ironía aquí de aquellos hombres que al pie de la letra guardaban las fiestas, pero en su corazón había odio, había rencor hacia Cristo y lo habían llevado y lo habían condenado a muerte y solamente querían que ya se ejecutase la sentencia por el gobernador. Es impresionante la ironía de estos líderes judíos, líderes religiosos, que no querían entrar allí a la sala del tribunal porque pues se contaminarían si entraban. Qué ironía, porque pues ya estaban contaminados. Ya estaban contaminados con el hecho de tener odio hacia Cristo, con el hecho de haberlo rechazado. Y esto me lleva a mí, hermanos, a sacar una lección. Cuando hablamos nosotros de contaminación, me pongo a pensar cómo a veces hay ciertas cosas en nosotros que ya de por sí nos tienen contaminados. Mire lo que dice Mateo 15. Mateo 15, versículo 11. Dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y luego dice el verso 17: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del hombre sale, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Pastor Joselito, hay veces cuando nosotros también
pues somos como estos líderes judíos y estamos a veces preocupados por unos detalles que a veces no son lo más importante y a veces estamos preocupados también por otros y no nos damos cuenta, como estos líderes judíos, que hay algo en nosotros que hay todavía peor de lo que puede haber en otros, de que también podemos también nosotros estar contaminados. Mire qué interesante estos. Para ellos la contaminación era meterse ahí a la sala del tribunal de Pilato. Lo otro que tenían en su corazón, eso ellos no lo consideraban contaminación. Y esto creo que vale la pena que nosotros meditemos, porque también a veces nos parecemos a ellos. ¿Cómo no? Cuando todo esto que hemos leído aquí en la Escritura, nosotros lo albergamos. Y eso es una contaminación. Y hay que pedir a Dios limpieza de esas cosas, ¿no cree Claro, usted? claro que sí. La verdad que a veces por tratar de quedar bien en lo exterior, aquello que no se ve en lo interior lo tapamos. Nuestra conciencia se cierra a eso. Así como se cerró con ellos, dice que eran en su ceguera no veían que ya estaban contaminados por dentro. A veces para mostrar las apariencias buscamos se busca, ¿no? En el cristianismo de hoy, pues mostrar una piedad simplemente para que se vea quiénes somos, pero puede haber que aquello, como dice la Escritura, aquello que nace de acá, como decía, que del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, sale fornicación, porque se ha albergado dentro del corazón. Obviamente eso está cerrado a los ojos de los hombres, pero los ojos de Dios está abierto y Dios ve el corazón. Quiera el Señor que nosotros nos limpiemos de estas cosas, porque al fin de cuentas podemos llegar a cumplir un papel como el que están cumpliendo aquí los fariseos. Exactamente. Terrible. Pero mientras los fariseos son presentados aquí como extremadamente irónicos y por lo que dice la Escritura, estaban más que contaminados, mientras ellos son presentados así, mis hermanos, el carácter de Jesús. ¿Cómo quedó de impresionado, Pastor Joselito, Pilato al ver ese carácter de Cristo? Vamos a ver Mateo 27:14. El Evangelio de Mateo, capítulo 27:14, nos muestra la impresión que se llevó Pilato en la apariencia que Cristo tenía. Dice, y quisiera leer, pastor, del contexto. Claro. Desde el 11 dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor Jesús le dijo, tú lo dices. Y lo dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Se maravillaba del porte que el Señor Jesús tenía. No se defendía ante las acusaciones. A veces, pastor, creo que debemos aprender del Señor Jesús. Cuando hay una falsa acusación contra uno, tiende uno a que le lastiman el ego y uno salta allí. Pero aquí vemos a Jesús en peligro de muerte. Esas acusaciones lo estaban llevando, por eso Pilato se sorprendía. ¿No te defiendes? Defiéndete, mira lo que han dicho contra ti. Y él dice que la palabra del Señor registra que el Señor Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador esto le causaba pues sorpresa. ¿Cómo es posible que no se defienda? Porque al fin de cuentas se daba cuenta Pilato que no eran más que acusaciones. Y Pilato quería que se defendiera, pero el Señor Jesús tenía un porte que él se admiraba de eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que alcanzar al final de cuentas. Eso es lo impresionante, hermanos, el contraste aquí de Jesús en su carácter y el carácter de los líderes judíos que a Pilato lo impresiona. Cuando el pastor Joselito estaba comentando esto de la tendencia de uno rápida a querer defenderse, me puse a pensar, ¿y qué tal si uno de nosotros hubiera estado en los zapatos de Jesús y está allí ante el juez y uno sabe de que pues allí puede tomarse una decisión para salvarlo a uno o para condenarlo? Y tal vez uno lo que más quiera es testigos que hablen a favor de uno o uno mismo poder dar la versión que le salga favorable, porque quiere uno, pues como dicen, salvarse. Y aquí nosotros miramos a Cristo
que cuando se trató de pues falsos testimonios, cuando se trató de injurias, él sencillamente se callaba. Y a Pilato eso lo impresionaba, lo maravillaba. Y sin duda Pilato contrastaba el carácter de Cristo con el de él y con el de los mismos judíos. Vamos a ver ahora cómo el espíritu de profecía destaca o amplía esta impresión de Pilato sobre Cristo. ¿Qué le parece si lee para nosotros? Sí, veamos aquí, en Deseo de todas las gentes, página 671, dice de esta manera: cuando el Salvador fue llevado al tribunal, Pilato le miró con ojos nada amistosos. El gobernador romano había sido sacado con premura de su dormitorio y estaba resuelto a despachar el caso tan pronto como fuese posible. Estaba preparado para tratar al preso con rigor. Asumiendo su expresión más severa, se volvió para ver qué clase de hombre tenía que examinar, por el cual había sido arrancado el descanso en horas tan tempranas. Sabía que debía tratarse de alguno a quien las autoridades judías anhelaban ver juzgado y castigado apresuradamente. Pilato miró a los hombres que custodiaban a Jesús y luego su mirada descansó escrutadoramente en Jesús. Había tenido que tratar con toda clase de criminales, pero nunca antes había comparecido ante él un hombre que llevase rasgos de tanta bondad y nobleza. En su cara no había vestigios de culpabilidad, ni expresión de temor, ni audacia o desafío. Vio un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba los estigmas de un criminal, sino la firma del cielo. Esta lectura me sorprende, pastor, cómo la sierva del Señor describe realmente. En ningún otro lugar lo vamos a encontrar más que aquí, describiendo el carácter del porte de Jesús. La intención de Cristo de mostrar un carácter muy opositorio, no solamente al de Pilato, pero al de los judíos. Pero aún así me doy cuenta, pastor, de que cómo puede ser tan empedernido un hijo de Dios. Y digo un hijo de Dios porque pues aquí los gobernadores judíos, digo estos religiosos, líderes judíos, eran del pueblo de Dios. Y aquí un rey mundano, un rey pagano, se da cuenta del contraste y él se admira, se maravilla del porte de Jesús. Qué triste, o sea, que un hijo de Dios puede llegar a una ceguedad tan que no pueda describir en Jesús ese carácter que el Señor Jesús tenía allí. Qué impresionante las palabras que dice el don profético en cuanto al carácter de Cristo. En su cara, dice, Pilato no vio vestigios de culpabilidad, ni expresión de temor, ni audacia o desafío, sino que vio a un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba los estigmas de un criminal, sino la firma del cielo. Allí teníamos nosotros, hermanos, o tenemos, mejor dicho, aquí, a lo que se le llama el dechado para toda la humanidad, de ejemplo a seguir. Qué tremendo. Como, miren ustedes, aquellos no se querían contaminar y estaban más que contaminados. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él está limpio, Él no tiene ninguna contaminación, y Pilato queda impresionado. Saben, hermanos, que hasta la esposa de Pilato, hasta ella tuvo un sueño donde había sido impresionada, sin duda, por Dios en cuanto al carácter de Cristo. ¿Qué dijo ella acerca de Jesús? Aquí yo creo que Pilato confirma lo que él estaba observando en Jesús, ¿no? Cuando la esposa le escribe, el recado dice Mateo 27, 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Esas son las palabras de advertencias que su esposa le hace a este gobernador romano. No tengas nada que ver con, nótate las palabras, cómo se dirige a ella, con este justo. Y Pilato ya está observando ese carácter, ese porte justo en Jesús. Más adelante podemos ver en la Escritura que él mismo dice: no encuentro en él nada que lo lleve a una condenación de muerte. No lo encuentro digno, no encuentro nada en él. ¿Cómo es posible que ustedes quieran eso? Y aquí
aún la mujer pues le manda este recado y es una advertencia que la mujer le hizo a Pilato. Aquí nosotros vemos que, como dice el pastor, Pilato confirma en las palabras de su esposa que el que tiene frente a él es completamente inocente. En esa expresión, no tengas nada que ver con ese justo, está prácticamente diciendo esta mujer, ese hombre no debe nada. Ese hombre, todo lo que dicen de él es mentira. Todo lo que han traído para ti como acusación es simplemente por querer hacerle daño, porque él es inocente. Una vez más, el don de profecía nos vuelve a decir cómo, pues, Pilato le impresionaba más el carácter de Cristo. La apariencia de Jesús hizo una impresión favorable en Pilato. Su naturaleza mejor fue despertada. Había oído hablar de Jesús y de sus obras. Su esposa le había contado algo de los prodigios realizados por el profeta Galileo, que sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Ahora esto revivía como un sueño en su mente. Recordaba rumores que había oído de diversas fuentes. Resolvió exigir a los judíos que presentasen sus acusaciones contra el preso. Bueno, aquí estamos viendo definitivamente como un conflicto ya en el corazón de Pilato. Estamos viendo aquí que no solamente por lo que estaba viendo enfrente el porte de Jesús, sino por lo que había oído también de lo que el Señor Jesús había dicho. Su misma esposa se había encargado de decirle los milagros que el Señor Jesús hacía, este profeta Galileo. Así es de que, pues ya aquí él se había dado cuenta de que quien tenía enfrente no era un criminal. Y aunque él trataba a los criminales con desprecio y con todo rigor, aquí como que se doblega, pastor. Aquí como que él se da cuenta que no tiene significado lo que se está haciendo contra Jesús. Hermanos y hermanas, prácticamente en esta lección se destacan 2 puntos para aplicar en nuestra vida. Número 1, no nos contaminemos con lo que pensamos, con lo que hablamos, con todo lo que hacemos. No nos contaminemos con eso. Eso es mucho más importante, no contaminarse con eso, que algunas veces tocar allí alguna persona sucia o tocar a un enfermo. O comerse algo. Exactamente. Lo más importante, hermanos, es evitar ese tipo de contaminación que a veces tenemos. Y yo quisiera, no para minimizar lo que ya hemos logrado en cuanto a la reforma pro salud. Exacto. La reforma pro salud, hermanos, es algo bello, algo hermoso, es algo con lo cual nosotros debemos avanzar más, todavía alcanzar más el ideal. Pero, hermanos, si somos nosotros, por la gracia de Dios, muy celosos con la reforma pro salud, y por la gracia del Señor nos hemos abstenido de comernos muchas cosas que sabemos que contaminan, pero todavía, hermanos, en el corazón, en la mente, nosotros estamos contaminados de malos pensamientos y de adulterios, como dice la palabra de Dios, y de tantas maledicencias que muchas veces salen. Hermanos, hay que cuidarnos de que esa parte de nuestro cuerpo interior sea limpia. Y nosotros para eso hay un ejemplo a quien mirar, y es Jesús. Ven ustedes cómo Jesús es limpio, cómo Jesús comparece ante Pilato y es un justo. No encuentra nada. No encuentra nada para condenarle. Es más, miren, vamos a leer un texto, pastor, si lee por favor 1 Pedro 2:22. Claro. Cómo destaca aquí a Jesús en su inocencia. 1 Pedro 2:22. Bueno, ¿qué le parece si leemos desde el 21 al 23? Claro, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga
justamente. Bueno, estas palabras también ya las había dicho el profeta Isaías, ¿verdad? Y el apóstol Pedro las recalca de esta manera también. ¿Cuál era realmente el carácter de Jesús aquí? Un carácter limpio. Dice que no había en él contaminación de pecado. Así es. Así nosotros entonces vemos, hermanos, el carácter de Cristo versus el carácter de los fariseos y aún, pues, el del mismo Pilato. Pilato en el tribunal lo que está es impresionado de ver que en relación con los judíos y en relación con él mismo, Jesús realmente es un justo, como le dijo su esposa, es un inocente. Yo creo que debemos orar, hermanos, en este día para pedirle al Señor que nos ayude a tener su carácter, para pedirle al Señor que nos dé el privilegio de ser inocentes como Él, de ser justos como Él. Y eso, hermanos, es posible en la medida en que le permitamos al Señor que venga a nuestra vida, cambie nuestro ser, nos limpie y nos purifique. Recuerden lo que dice la Escritura, que cualquiera que tenga esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a lograr eso. Amado Dios y Padre, nosotros seguimos estudiando acerca de ti en cada una, Señor, de las circunstancias que pasaste en esa última semana y especialmente en esas últimas horas de tu vida. Hoy estamos ya en el tribunal de Pilato y vemos, Padre, que lo que se destaca de ti es tu pureza, el hecho de que seas limpio, el hecho de que seas justo, el hecho, Padre, de que pues seas inocente. Se destaca eso, Padre, en contraposición a la contaminación del ser humano, sabiendo y conscientes que hay mucha contaminación en nosotros. Hoy te rogamos primero que nos perdones y luego, por favor, que nos limpies en tu preciosa sangre. Pero también que nos des el privilegio, Señor, de que podamos imitarte, que podamos nosotros, Señor, poder reflejar esa inocencia tuya. Te pedimos, por favor, que en este mundo donde estamos, podamos llegar, Señor, a ese punto donde los otros puedan ver que no hay nada de qué acusarnos. Señor, ya sabemos que solo contemplándote a ti lo podremos lograr. Así que nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos purifiques en tu sangre y que nos libres y nos limpies de toda contaminación. Oh Señor, ayúdanos a reflejar tu carácter. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.